Y hoy conversaremos con Joy Suárez, periodista, escritor y documentalista cubano, una de las voces más destacadas en el análisis de la relación entre la fe, la sociedad civil y libertades fundamentales en Cuba. Recientemente él participó en un coloquio de literatura de la comunidad cristiana cubana en el exilio, celebrado en el Museo de la Biblia, esto en Washington, D.C., donde reflexionó sobre el papel de la comunidad cristiana precisamente en la defensa de la libertad religiosa y la expresión, así como sobre el uso del periodismo, la literatura y las nuevas tecnologías para romper los cercos informativos impuestos por el régimen cubano. El autor del libro La Costa y la Cruz, Suárez, ha dedicado parte importante de su trabajo a documentar las experiencias de los creyentes cubanos y las iniciativas de resistencia cívica impulsadas desde sectores evangélicos. En esta entrevista vamos a abordar los desafíos que enfrentan las comunidades religiosas dentro de la isla, el papel del arte y la palabra como herramientas de transformación social y la manera en que los cubanos de dentro y de fuera del país mantienen viva la búsqueda de mayores espacios de libertad. Joe, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Señor Cruz, acaba usted de participar en este coloquio en Washington. ¿Cuál considera que fue el principal mensaje que dejó este encuentro sobre la realidad cubana? Bueno, fue un mensaje sobre todo para la comunidad angloparlante en este país. El evento ocurrió en inglés también, el epicentro, en uno de los centros culturales más importantes de Washington, D.C., que se ha convertido en el Museo de la Biblia en los últimos años. Y el mensaje fue, por un lado, de tratar de transmitir la realidad asfixiante que están viviendo los cubanos bajo la tiranía socialista, especialmente en este momento del tardocastrismo, largos apagones, falta de libertad, una represión brutal. Cuba tiene más de 1.300 presos políticos, es probablemente el país en el hemisferio que más presos políticos tiene. Y toda esa información nueva, la idea también era combinarla con un mensaje de esperanza. ¿Un mensaje de esperanza en qué sentido? En el sentido de que desde la sociedad civil, especialmente la Iglesia evangélica, está haciendo presión, ha estado enfrentando al régimen durante muchos años en algunos escenarios, como entre 2018 y 2022, el mover cívico evangélico, como lo vemos en mi libro Hoz y Cruz, ha estado a la vanguardia de la sociedad civil también en esa lucha, en esa resistencia cívica contra el régimen y sus políticas. Ahora, Joe, desde su intervención habló, como bien menciona, la resistencia cívica del mundo evangélico. ¿Qué ejemplos concretos destacaría de estas iniciativas no violentas desarrolladas en los últimos años? Bueno, son muchas. El libro tiene más de 820 páginas. Aún así no lo considero un libro total. Siempre quedan ejemplos afuera. Pero te voy a mencionar algunas que he estado anotando. Por ejemplo, en 1995 en Camagüey, unos 1.000 cristianos, según Amnistía Internacional, se reunieron frente al Tribunal Provincial Popular para exigir la libertad del preso de conciencia Orson Vila. Fue la manifestación cívica más grande en esa década fuera de La Habana. El maleconazo había ocurrido un año antes, en 1994. Esta fue protagonizada por evangélicos y marcó también la memoria de muchas personas que vivían cerca del centro de la ciudad de Camagüey. En 2005, por ejemplo, un grupo de cristianos liderados por el pastor bautista Carlos Sebastián Hernández Armas ocupó pacíficamente el templo bautista de Yaguajay en el centro del país. Ese templo había sido robado por grupos pro régimen en los años 80. Fíjate esto, y fue la primera vez, diría yo, que una acción no violenta recuperó una propiedad en décadas de tiranía socialista. Esto es un antes y un después en la historia cívica, un acontecimiento muy inspirador. Sin embargo, es muy poco conocido y este tipo de cosas es también las que trata de revivir el libro, de rescatar el libro para la memoria. Y finalmente te voy a mencionar una, podría mencionar muchas más, pero en 2018 las más grandes iglesias evangélicas realizaron la mayor recogida de firmas contra una política castrista en la historia de la tiranía socialista. La Constitución era lo que estaban rechazando y lograron recoger 140.000 firmas de personas creyentes, no creyentes, de católicos, de personas de toda extracción cubana en favor, en ese caso, de la libertad de expresión, de asociación y religión, así como en favor de las instituciones de la vida, de la familia, del matrimonio. Señor Suárez, ¿cómo valora el papel de las comunidades cristianas en la defensa precisamente de esa libertad religiosa y la libertad de expresión dentro de Cuba? Bueno, ahora mismo, por ejemplo, son organizaciones como Open Doors internacionales y Christian Solidarity Worldwide, junto con Outreach Aid to the Americas, que son algunas de las organizaciones que están llevando adelante la mayoría de las denuncias
de estas violaciones a la libertad religiosa que está ocurriendo. Hace unos años Cuba volvió a entrar en la lista de 50 países donde se persigue más a los cristianos, por ejemplo, de Open Doors, que es una lista muy importante, muy significativa, gracias justamente, ahí voy a responder tu pregunta, a la acción de miles de cristianos que documentan estos casos y de personas de otra fe también. Ojo, porque la libertad religiosa es para todos, incluso para aquellos que no quieren creer, que no quieren tener una religión. Pero en definitiva, esta documentación que es tan importante la están haciendo muchos cristianos que están en las iglesias, ahora desgraciadamente por las condiciones que hay en Cuba, en situación de anonimato también. Y obviamente es importante también proteger a esos documentadores, a esas personas tan valientes que están dentro, visibilizando estos casos. Joe, has sido periodista independiente dentro de Cuba y has señalado en el plano internacional la importancia que tiene el periodismo independiente en la isla, también las redes sociales y la literatura para poder sortear la censura. ¿Qué herramientas, desde tu perspectiva, están siendo efectivas actualmente para poder amplificar las voces de los cubanos? Mira, el periodismo independiente que se ha estado haciendo durante décadas en Cuba, otras generaciones cuando no había internet, lo hacían a través de llamadas telefónicas hacia el exilio para poder reportar lo que estaban viendo en el terreno. Yo diría que todos esos periodistas independientes son héroes, en muchos casos héroes anónimos también. Y creo que el periodismo independiente está teniendo un impacto grandísimo, sobre todo por el interés que hay ahora sobre Cuba, sobre la situación en Cuba, especialmente después de lo que ocurrió en Venezuela, la extracción del tirano socialista Nicolás Maduro, y la expectación que hay en torno al país. Entonces yo diría que los periodistas independientes, y voy a ampliar el tema, los comunicadores independientes están siendo muy importantes, porque vemos muchachos que tienen un canal de YouTube, que tienen grandes seguidores, una gran cantidad de seguidores en redes sociales, y también lo hacen con mucho tino y con mucha profesionalidad, diría yo. Así que está dando mucha visibilidad la prensa independiente, también la literatura, el arte, todo eso genera una memoria histórica que tendremos obviamente que tener conversaciones más largas cuando Cuba sea libre, pero está dejando el testimonio allí de lo que significó vivir bajo un régimen totalitario. Claro. En su libro Osi Cruz, usted explora esas relaciones entre el poder político y las comunidades religiosas en Cuba. Nos gustaría saber qué hallazgos, por ejemplo, o testimonios fueron los que más le impactaron durante la investigación y, por supuesto, la toma de notas, la escritura de su obra. Bueno, algo que me impactó mucho era justamente la tensión sostenida que ha habido. El régimen ha tratado de penetrar la iglesia también, ha mandado desde delatores hasta a escuchar los sermones de los pastores y de los sacerdotes para ver si no se están yendo de la raya, de la línea política, hasta la represión brutal que han sufrido comunidades enteras, como por ejemplo los testigos de Jehová que pasaron, y los cristianos en sentido general, los evangélicos, católicos, que pasaron grandes dificultades, por ejemplo en los campos de concentración conocidos como las UMAP. Yo creo que trato de reunir estos testimonios, ese corpus histórico que estaba desperdigado en este libro también para combatir ese mito de que los cristianos no se meten en política, que es un mito que el régimen se ha encargado de sembrar en la mente de muchos creyentes en Cuba, sí. Y también desde fuera aquellos que dicen que la iglesia no ha hecho nada por la libertad de Cuba. Ambos están equivocados, diría yo, y el libro trata de rebatir eso con ejemplos prácticos y también con un corpus teórico al inicio, con un ensayo teórico al inicio del libro. Ahora, Joe, muchas familias están atravesando una situación económica y social extremadamente difícil en la isla en estos momentos. Desde tu perspectiva, ¿qué papel desempeñan hoy la fe, las redes comunitarias en la supervivencia cotidiana de los cubanos? Mira, lo estamos viendo con la Iglesia Católica. Está haciendo un gran trabajo llevando ayuda humanitaria a través gracias a fondos desembolsados por el Departamento de Estado de este país a las comunidades más necesitadas. Primero a los afectados del huracán Melissa, pero también a otras comunidades. Ahora hemos visto que la Iglesia Evangélica va a ser parte también de ese recorrido, de esa bendición que es poder llevar alimentos a través de estos fondos del Departamento de Estado. Especialmente lo hemos visto con Samaritan Purse. Hay un interés de que esa mega organización norteamericana también entre y que lo haga de conjunto con las iglesias en el terreno. Pero esto lo han estado haciendo las iglesias por décadas. Con dinero o no, de afuera, del exterior, son en el sentido libertario, de la ideología política libertaria, son probablemente las únicas instituciones libertarias
que queden de la sociedad civil, porque ellas mismas se sufragan sus gastos, generan sus propios líderes, etcétera. Yo creo que son organizaciones muy importantes para el futuro del presente de Cuba. Pues agradecemos a Joe Suárez, periodista, escritor, documentalista también y por supuesto una de las voces más destacadas en el análisis de esa relación entre la fe y la sociedad cubana con todos los problemas que enfrenta, pero que da al final del túnel una luz de esperanza para que llegue la libertad y la democracia. Un gran abrazo y gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.